Muy buenos días, hermanos. Es un privilegio volver a celebrar con vosotros un domingo más. En los tiempos que corren, en la situación que estamos viviendo, vuelven nombres que parecía que estaban enterrados, parecía que estaban en el pasado. Volvemos a escuchar el nombre de los pactos de la Moncloa. En realidad, los pactos de la Moncloa fueron el acuerdo entre distintos partidos políticos, los distintos partidos políticos que existían después del franquismo y durante la transición. ¿Qué fue lo que hicieron? Lo que hicieron es ponerse de acuerdo en las cosas básicas para intentar reflotar el país, porque en aquel momento estaba sufriendo una crisis económica tremenda. De hecho, los que tenéis más edad, muy probablemente os acordaréis que había una tasa de paro altísima y en algunos casos incluso se podía hablar de familias que se habían quedado en la miseria. Así que fue necesario llegar a un pacto de mínimos. Muy probablemente ahora, no lo sé, no conocemos el futuro, ¿verdad? Pero muy probablemente viendo las discrepancias que tienen entre partidos políticos, esto no se pueda volver a editar, no se pueda volver a producir. Pero en cualquier caso, si se produjese, lo que sí sabemos es que al ser un pacto humano tendrá una fecha de caducidad, llegará un momento en el que dejará de tener vigencia, precisamente porque es humano y cualquier cosa que hace el ser humano tiene eso, fecha de caducidad, acaba por terminarse. Sin embargo, en el capítulo que vamos a estar leyendo hoy, en el capítulo 17 de Génesis, vamos a estar meditando sobre un pacto que promulgará Dios con Abraham y con su descendencia, y que si algo lo caracteriza, si algo es característico 100% de este pacto, es precisamente que va a ser eterno. Y es ahí donde nos afecta también a nosotros, nos alcanza a nosotros hoy en día. Así que os invito a que cojáis vuestras Biblias y las abráis por el capítulo 17 de Génesis. No vamos a leer todo el texto, vamos a ir leyendo algunos trocitos. Os invito a que los sigáis juntamente conmigo. Capítulo 17 de Génesis, vamos a leer primeramente los versículos del 1 al 5. Nos dice la palabra de Dios: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Vamos a leer ahora los versículos del 8 al 11. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y vamos a leer un último fragmento que se encuentra en los versículos del 15 al 19. Y dice: dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Que el Señor bendiga su palabra, un texto precioso, un texto digno de ser leído muchas veces. Os puedo asegurar que lo he disfrutado muchísimo al preparar esta predicación. Si hay algo con lo que debemos quedarnos, de hecho debemos atesorar en nuestros corazones, es que Dios proveyó un pacto perpetuo
que por el hecho de ser perpetuo nos alcanza también a nosotros hoy en día. Ya hace miles de años que se efectuó este pacto entre Dios y Abraham, pero por ser también para sus descendientes espirituales, nos alcanza también a nosotros. Vamos a ver este concepto de pacto perpetuo, de pacto con Abraham, de pacto también con nosotros, a través de tres afirmaciones con las cuales vamos a desarrollarlo. En primer lugar, Dios provee un pacto perpetuo a pesar de nuestros fallos. O podríamos decirlo también de otra manera, precisamente provee ese pacto perpetuo por nuestros fallos, porque somos hombres y mujeres pecadores. En segundo lugar, segunda afirmación, Dios provee un pacto perpetuo en su soberanía. No había nada que le obligase a hacer el pacto. Lo ha hecho porque en su providencia, en su gobierno, ha tenido a bien rescatarnos. Y en tercer lugar, Dios provee un pacto perpetuo por su gracia. Ha sido un regalo inmerecido. No había nada en Abraham que obligase a Dios a efectuar el pacto, de la misma manera que no hay nada en mí o en ti que obligue a Dios a hacerlo. Ha sido su regalo, su don inmerecido. Así que vamos a por la primera de estas afirmaciones. Dios provee un pacto perpetuo a pesar de nuestros fallos. Fijaos, Abraham, cuando vuelve a recibir la promesa de que tendrá descendencia, Abraham tiene 99 años y Sara tiene 90. No son ningunos jovencitos, precisamente, y es por eso, precisamente, porque Abraham sabe cuáles son sus fuerzas y sabe cuáles son las posibilidades entre comillas de Sara, posibilidades humanas, que reacciona de una manera curiosa que podemos ver en el versículo 17. Dice: entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir? Hay cierta reverencia en Abraham porque se postra en tierra, sí, vamos a decir que mantiene las formas, pero si os fijáis en su interior lo que hay es una incredulidad descarnada. A Abraham se le ha llamado el padre de la fe y a otros muchos hombres del Antiguo Testamento se les ha llamado héroes de la fe. Pero ni Abraham ni estas personas, estos hermanos nuestros del Antiguo Testamento se les llamó así porque fuesen perfectos. Se les llamó así porque pusieron su imperfección, pusieron esa fe pequeñita que estamos viendo en Abraham, la pusieron en manos de Dios, de tal forma que vivieron un proceso a través del cual su fe se fortaleció, a través del cual su incredulidad se convirtió en una fe de confianza serena. Podemos ver este proceso en Abraham ya acabado en el Nuevo Testamento en boca del apóstol Pablo. Lo podemos ver en la epístola a los Romanos, en el capítulo 4, en el versículo 19. Nos dice Pablo con respecto a Abraham: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Es el padre de la fe no porque fuese perfecto Abraham, es el padre de la fe porque puso sus imperfecciones, su misma fe, en manos de su Dios. Ahí está el secreto de Abraham. Las situaciones cambian y nuestra situación es muy distinta a la que tenía Abraham. Nosotros no vamos circulando por el desierto, pero nuestra fe es probada en cada una de las situaciones. Y nuestra fe, mi fe, tu fe, está siendo probada en medio de lo que estamos viviendo. Se está hablando de que, si el Señor lo permite, tendremos una vacuna en un tiempo, no sabemos cuánto. Se está hablando de que la economía sería deseable, por lo menos deseable, que la economía tuviese una caída en picado como la que está teniendo, esto ya es un hecho, pero que también tuviese una subida en picado, una subida totalmente vertical o casi vertical. Se está hablando de vacunas, se está hablando de recuperación económica. Oramos para que sea así, deseamos que sea así.
Pero no debes olvidar, no debo olvidar yo nunca que nuestra seguridad no está ni en las vacunas ni en la recuperación de la economía. Nuestra seguridad, de la misma manera que le ocurría a Abraham, debe estar depositada en el Dios Todopoderoso y en ninguna otra cosa. El resto de cosas fallan. Dios nunca falla, absolutamente nunca falla. Segunda de las afirmaciones, Dios provee un pacto perpetuo en su soberanía. ¿Os habéis fijado que Dios cambia el nombre tanto de Sarai como de Abraham? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? Pues mirad, en primer lugar, porque para aquella sociedad los nombres tenían mucha más importancia de la que tienen para nosotros hoy. Hoy ponemos nombres simplemente porque nos gustan. Hay personas ya con una cierta edad a día de hoy que se llaman Kevin o que se llaman Maverick y se lo han puesto los padres muy probablemente pues porque les gustó algún grupo que escuchaban o alguna película que vieron. Es una cuestión de gustos simplemente. Pero no es el caso de la época de Abraham. En aquel momento los nombres tenían que significar algo que había ocurrido en la vida de aquella persona y que por tanto estaba tremendamente relacionado con la misma persona. Es por eso que vemos que Dios pasa de llamar a Abraham, simplemente, ¿verdad?, a llamarlo a Abraham. Parecen muy parecidos, resultan casi idénticos, pero no lo son. El primero quiere decir Padre exaltado y el segundo es Padre de una multitud. Fijaos, no hace falta dar muchas vueltas para ver el porqué del cambio de nombre. De hecho, lo podemos ver en el versículo 4. Serás padre de muchedumbre de gentes. Así que Dios quiere dar un nuevo significado al nombre de Abraham. Pero no acaba aquí, esto no agota el significado de que Dios nombre a Abraham, le cambie el nombre. Lo que está diciendo Dios va mucho más allá, está diciendo que Él tiene soberanía sobre Abraham y también tiene soberanía sobre los descendientes de Abraham. Él va a gobernar, está gobernando ya de hecho, en la vida de Abraham, pero va a gobernar también la vida de sus descendientes. A lo largo de la Biblia, cuando alguien cambia el nombre de otro alguien, lo que está poniendo de manifiesto es que tiene autoridad sobre aquella persona. Os pongo un ejemplo. El Señor Jesús, cuando se encontró con Simón, le cambió el nombre y le dijo, y a partir de ahora te vas a llamar Pedro. Estaba dando una nueva significación a su vida, el encuentro con Jesús iba a cambiar el rumbo de la vida de Simón, y el Señor Jesús quiso poner negro sobre blanco, cambiándole el nombre. Pero va mucho más allá y nadie dudará de que el Señor Jesús tenía autoridad sobre Pedro. Y eso es precisamente también lo que denota un cambio de nombre en la Biblia. Dios es soberano sobre su pueblo, sobre Abraham, sobre el pueblo que iba a venir de Abraham. Y por extensión también, Dios es soberano, Dios es totalmente independiente de lo que nosotros podamos querer con respecto al pacto que Él establece con la humanidad, al pacto que Él establece con Abraham y con el pueblo de Dios. Esto es algo que no debemos olvidar nunca, conviene que no olvides nunca, y es que Dios gobierna, Dios sigue gobernando. Lo decíamos este miércoles en la reflexión, pero es importante que las cosas que son básicas, que son importantes de hecho para nuestras vidas, las repitamos tantas veces como sea necesario. Dios hoy está gobernando, sigue gobernando de la misma manera que lo hizo en época de Abraham. Cuando olvidamos esta gran verdad, los únicos perjudicados somos nosotros. Eres tú si lo olvidas o soy yo si lo olvido. Porque si no hay situación que sobrepase a Dios, si a Dios no se le escapa ninguna de las situaciones, quiere decir que en toda situación podemos estar confiados en Dios porque Él sigue gobernando, porque Él sigue teniendo las riendas de la situación. Y esto es algo tremendamente práctico en nuestras vidas. Si no hay situación que supere a Dios, entonces no hay situación que me pueda hacer perder la confianza en Dios.
No hay situación que me pueda hacer perder la confianza en mi Dios. Tercera y última afirmación. Dios provee un pacto perpetuo, y esta es una palabra importante, por gracia. Dios provee un pacto perpetuo por gracia. El pacto no depende de nosotros, sino que depende del regalo inmerecido que Él nos está dando. Lo podemos ver a lo largo de todo este capítulo 17, por ejemplo en el versículo 7, de forma especial. En el futuro, el pueblo de Dios, aquel pueblo que vendría de Abraham, iba a perder en algunas ocasiones los beneficios del pacto. Lo podemos ver a lo largo de todo el Antiguo Testamento. La infidelidad del pueblo iba a acarrear la pérdida de los beneficios de ese pacto. Pero el pacto en sí se sostuvo, llega hasta la actualidad, os lo he dicho al principio. El pacto en sí se sostuvo porque el pacto dependía de Dios. Fue Dios quien siempre, absolutamente siempre, fue fiel al pacto a pesar de la infidelidad de su pueblo. Bendita realidad, porque si fuese por nuestras fuerzas, si fuese por nuestras obras, si hubiese sido por los hechos del pueblo de Dios a lo largo de la historia, el pacto se hubiera roto ya hace mucho tiempo. Hay varias palabras que son importantes en este texto, en todo el capítulo 17, pero hay una que se repite en diversas ocasiones. Es la palabra circuncisión. Cuando una palabra se repite insistentemente en la Biblia, quiere decir que tiene importancia. Así que nos hemos de preguntar cuál es la importancia de la palabra y, por tanto, el concepto de circuncisión en nuestro texto. Bueno, el mismo texto nos lo dice, es la señal externa del pacto de Dios con Abraham. La circuncisión no es el pacto mismo, sino que es una señal que indica que Abraham ya está dentro del pacto. Y todos aquellos a los que se les fuese a aplicar la señal del pacto, la circuncisión, no indicaba que fuese en sí la circuncisión el pacto, sino que ellos ya estaban dentro del pacto que Dios había establecido con su pueblo. De la misma manera, os pongo un ejemplo, que una bandera no es lo mismo que el país que representa. La circuncisión no es el pacto, sino que es la señal del pacto. Son cosas totalmente distintas. ¿Dónde está lo importante en el pacto? Pues mirad, estamos ya en el capítulo 17 de Génesis, de esta serie que estamos haciendo sobre Génesis, y ya estuvimos predicando, meditando sobre el capítulo 15. Quiero volver a ese capítulo 15 y quiero leer un versículo muy corto en extensión, pero tremendamente importante en cuanto al alcance teológico, y es el versículo 6. Génesis 15, 6. Dice el texto, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Fijaos que no dice, y fue circuncidado y le fue contado por justicia, no, ni muchísimo menos. Dice, y creyó a Jehová, es decir, experimentó fe, experimentó confianza en la salvación de Dios y fue aquello lo que le fue imputado por justicia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham puso fe en que Dios le salvaría. ¿Cómo lo haría Dios? ¿Cómo le daría descendencia y cómo lo salvaría? Él no lo sabía. Lo que hizo fue depositar fe. La misma fe que podemos depositar tú o yo en Dios, en que Dios nos salva, pero con una diferencia y con una diferencia muy importante, y es que hoy sí sabemos cuál es el medio a través del cual Dios nos salva. De hecho, no es algo, de hecho es alguien y su nombre es el Señor Jesucristo. Su nombre es Jesús. Muerto por nuestros pecados, crucificado por nuestros pecados, sustituyéndonos a nosotros en una cruz por amor a cada uno de los que teníamos que ser salvos. Muchos años después de que Dios estableciese el pacto con Abraham, el apóstol Pablo escribió en 2 Corintios, en el capítulo 5 y en el versículo 17, las siguientes
palabras. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, no dice si alguno tiene buenas obras, si alguno hace esto o hace lo otro, si alguno se circuncida, no dice nada de eso. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, el secreto del pacto, el centro del pacto, la base de ese pacto, no es otro que el mismo Señor Jesucristo. Y el mismo apóstol Pablo en Gálatas, en el capítulo 6 y en el versículo 15, a propósito, conectado directamente con lo que estamos leyendo en Génesis, dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Cristo, nueva creación, sin necesidad de las obras, tampoco de la circuncisión, ni de ninguna otra obra que tú puedas hacer. No hay nada que te haga merecedor de la entrada al pacto de Dios que no sea el estar en Cristo, que no sea en aceptar la obra de Cristo por ti en la cruz. Solamente en Cristo hay salvación, solamente en Cristo puede haber seguridad, solamente en Cristo puede haber certeza. ¿Qué hemos podido ver a lo largo de esta breve predicación? En realidad son muchas cosas las que aparecen en este texto y que hemos podido tocar, aunque sean pinceladas en nuestra predicación, pero quiero destacar tres de ellas simplemente. En primer lugar, Dios ha provisto salvación a pesar de tus fallos, a pesar de tu pecado, a pesar de que delante de Dios tu estado es de ruina total, de ruina espiritual. Dios ha querido solucionar esta situación y ha querido proveer salvación a pesar de tus pecados, a pesar de tus fallos. En segundo lugar, Dios ha provisto salvación en su soberanía. No le obligaba nada que haya en ti a proveer salvación. No hay nada en ti que te levante del suelo 1 milímetro para acercarte a Dios. Ha sido Dios quien ha bajado para rescatarte a ti. ¿Por qué? Porque Él en su providencia así lo ha querido. Y en tercer y último lugar, Dios ha provisto salvación por su gracia en Cristo Jesús. No en nada que tú puedas hacer, ni en la circuncisión, ni en ninguna obra humana. Ha provisto salvación en Cristo. Él ha hecho, en realidad, lo que para ti era totalmente imposible. Cógete a Cristo. Cógete a Cristo. Confía en el Señor Jesucristo en el día de hoy. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a poner esta predicación en manos del Señor para que Él la fructifique en nuestros corazones. Cerremos los ojos y hablemos con Dios. Pare, donem moltes gràcies pel dia d'avui. Gràcies perquè enmig de tot el que està passant ens podem sentir segurs, arraulits a les teves mans, Senyor. Gràcies per qui tu ets, perquè ets un Déu que conforme aprenem més de la teva paraula, conforme veiem què has fet en el passat, estem més admirats, quedem amb la boca més oberta i els nostres cors s'eixamplen. I per això et volem lloar i adorar en el dia d'avui, Senyor. Perquè confiem en tu, Senyor, perquè sabem que ets un Déu sobirà, que estàs al control de totes les coses i que estàs governant també avui, Senyor. Volem posar el món a les teves mans, volem posar el que s'està esdevenint a les teves mans, Senyor, perquè tu posis la teva mà, i si és la teva voluntat, Senyor, que aquesta malaltia pugui remetre com abans millor, Senyor. Ho posem a les teves mans, sabent que el que tu vols sempre és millor que el que nosaltres desitgem, Senyor. Et donem gràcies per l'Església, et donem gràcies per cadascun dels germans, Senyor. Et donem gràcies per les diferents reunions entre setmana, perquè ens podem veure, perquè hi ha fraternitat, Senyor. I volem posar aquesta fraternitat a les teves mans, perquè tu tinguis cura de cadascun dels nostres germans, Senyor. T'ho preguem. Ens posem a les teves mans, Senyor, i t'ho agraïm tot. Tot en la confiança i en l'amor que tenim en el Senyor Jesús. Gràcies per tot, Senyor. Amén. Amén, germans.
Recordad que este miércoles tendremos una nueva meditación en la palabra del Señor, una breve meditación de ánimo, de aliento en la palabra del Señor. Y también recordad que de aquí un momentito tendremos la escuela dominical de adultos. Hoy será sobre la historia de la Iglesia. Estaremos viendo cómo vivían nuestros hermanos de los primeros siglos, qué retos tuvieron por delante y cómo los afrontaron, con qué espíritu delante del Señor vivían. Que el Señor os siga bendiciendo.